Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del libro A Casa Puspa de Aguilera y Redal. Ayer presentábamos una de las antologías de Sportula, que era Vintage 62, Marilyn y otros monstruos, y hoy toca la siguiente antología. Para los no conocedores del tema les parecerá un nombre muy raro, que es eso de A Casa Puspa. ¿Por qué pone de Aguilera y Redal si luego hay como 15 autores? ¿De qué va esto? Bueno, A Casa Puspa es una expresión en sánscrito que significa flor en el cielo, y es el escenario que Juan Miguel Aguilera y Javier Redal desarrollaron en dos novelas de ciencia ficción, bueno, en más, pero fundamentalmente en dos, a finales de los años 80, llamadas Mundos en el Abismo e Hijos de la Eternidad. A Casa Puspa es el nombre que recibe un cúmulo globular, que es una especie de mini galaxia, digamos, que orbita la Vía Láctea. En un cúmulo globular las estrellas están mucho más cerca que una verdadera galaxia, y eso permite crear una civilización estelar sin necesidad de usar, digamos, atajos científicos tipo hiperespacio, conducción warp, velocidades superiores a la luz. A velocidades sublumínicas tú puedes moverte de un sistema a otro tardando simplemente varios meses. En ese escenario, tanto Juan Miguel Aguilera como Javier Redal escribieron varias novelas, las dos primeras que os acabo de mencionar, Mundos en el Abismo y Hijos de la Eternidad. Es un space opera, lo que es una aventura espacial muy ambiciosa. Abarca varios millones de años. Es también ciencia ficción hard, en el sentido de que toda la ciencia, toda la tecnología que aparece en las novelas es coherente con la ciencia y la tecnología que conocemos. Digamos que no contravienen las leyes físicas para hacer su narración, son coherentes con la realidad tal como la comprendemos. Y es un escenario maravilloso, lleno de increíbles, no sé, por un lado, civilizaciones humanas, extrañas razas alienígenas. Es, como describo en el prólogo de la propia antología, es quizá el escenario más ambicioso, más complejo y más vital que ha dado la ciencia ficción española. Aguilera y Redal lo desarrollaron en varias novelas y varios relatos cortos, y a mí me parecía que era un escenario lo bastante potente como para que otros autores pudieran hacer su aportación a él. Hace unos 3 años, hablando precisamente con Aguilera y Redal, les comenté la posibilidad que les parecía abrir su universo a otros autores, y los dos reaccionaron enseguida con mucho entusiasmo. Les pareció una idea estupenda y enseguida estuvieron dispuestos a colaborar, hasta el extremo de que el propio Juan Miguel Aguilera, que además de escritor es diseñador e ilustrador, acabó haciendo la portada de esta antología. Mi idea era hacer una antología lo más completa posible sobre ese escenario. Por un lado, quería relatos nuevos de distintos autores. Quería también artículos que explicasen distintos elementos del escenario, y quería también complementar el libro con ilustraciones, sobre todo ilustraciones que en su momento fueron publicadas a blanco y negro, pero yo sabía que existían versiones a color que era necesario recuperar, o incluso las portadas originales de los libros, obra de Tony Garcés, que no lucieron todo lo que deberían haber lucido en la edición original de Ultramar, y que creo que era necesario también recuperarlas. Entonces la antología se compone de eso. Por un lado, los relatos, que son, digamos, el plato fuerte, pero alrededor de ellos están varios artículos y un grupo de ilustraciones que creo que son el broche perfecto para la antología. Desde el principio contacté pues, con multitud de autores, tanto escritores como ensayistas. La respuesta fue positiva casi de inmediato. Hubo algunos que, por desgracia, se cayeron por el camino, pero así todo al final quedó un grupo de autores consistente y numeroso. Cada uno hizo su aportación. Cada aportación fue, a medida que las iba recibiendo, fue distinta a todas las demás, a su manera de ser, y todas escritas desde el entusiasmo por el escenario que estaban usando. Y, en fin, la verdad es que es un libro que estoy satisfecho de haber editado, tanto por el contenido, que me parece extraordinario, está mal que lo diga quizá, como por el continente. Quizás es el libro de todos los que he editado hasta ahora del que más orgulloso me siento. Conmigo en la mesa están algunos de los autores. Me hubiese gustado que estuvieran todos, y desde luego me hubiera gustado que hubieran estado el propio Juan Miguel Aguilera y Javier Redal, que son en cierta manera los verdaderos padres de la criatura. No ha podido ser. Juan Miguel Aguilera sí que estuvo en la Semana Negra, pero no ha podido estar aquí en el Celsius. Pero como decía, conmigo están algunos de los autores que han participado en la antología. Empiezo por Felicidad Martínez, que participó con un relato titulado La textura de las palabras. En palabras del propio Juan Miguel Aguilera, es quizás su relato favorito de la antología. Sé que no es el único que piensa eso. A continuación tenemos a José Manuel Uría, que ha participado con un artículo explicando varios aspectos de la física del universo de A Casa Puspa. Seguimos con Sergio Mars, que de nuevo ha participado con un artículo explicando
Una de las cosas más fascinantes de la Casa Puspa son los alienígenas que aparecen en ella, que desde un punto de vista biológico están muy bien diseñados, lógico porque Redal es biólogo, y Sergio ha escrito un artículo sobre esos aspectos, sobre la biología de la Casa Puspa. Y finalmente, José Antonio Cotrina ha participado con un excelente relato titulado Ciudades, que fue de los primeros en recibir, por cierto, y que fue el que me dio la sensación, el feeling de que la antología iba por buen camino, porque con material de ese nivel las cosas no podían salir mal. En fin, bueno, los que tienen que hablar son ellos, y al fin y al cabo simplemente coordiné el tema y lo edité. Ellos son los autores, son los verdaderos protagonistas, y bueno, que nos cuenten un poco cómo fue su implicación con la antología, cómo surgió la idea de hacer este relato, volcarse en este artículo, ese tipo de cosas. Empezamos, no sé, por Felicidad, por ejemplo. Hola, buenas. Pues vamos a ver, la idea que yo tuve, o por qué hice este relato, fue una cuestión de salud mental, básicamente. En el universo de la Casa Puspa existen, para quien no lo sepan, unos tipos muy guayones, que son los mercenarios del espacio, los espartanos del espacio, como yo los llamo, que son muy majos, pero tienen la mala costumbre, por llamarlo de alguna manera, de que a las niñas, cuando cumplen 6 meses de vida, les queman los ojos con agujas al rojo y las dejan encerradas ahí en la oscuridad y luego después se las follan, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esperan un poco a que crezcan. Sí, bueno, esperan un poco a que crezcan. Esperan a que les bajen la regla y entonces se las follan. Entonces, yo me acuerdo que cuando se menciona la primera vez en la primera novela, nada, es una niña, simplemente comentan eso, y dice clonk, mi mandíbula cayó al suelo y dice, ¡ostras! ¿Y esto? Y nada, me devoré la novela y me di cuenta que no hablaba de aquello. Y yo, leo la segunda, mola mucho, y siguen sin hablar de ella. Llega la tercera, sacas contextos de aquí y de allá, pero ves que siguen sin hablar de ellas. Y tú, ostras, pero vamos a ver, esto tiene que ser. ¿Cómo coño se organizan? ¿Cómo coño lo hacen? ¿Esto cómo puede ser factible? Se supone que llevan siglos y siglos viviendo así, el sistema funciona, ¿cómo es posible? Y cuando Rui me dijo, bueno, pues escribe un cuento si quieres, si me gusta a lo mejor te lo publico. Y yo le dije, sí, dijo así tal cual, a lo mejor te lo publico. Yo, vale. Y yo dije, mira, lo voy a escribir sí o sí, me da igual que lo publiques o no, porque yo necesito saber cómo coño se organizan aquí, cómo coño hacen esto. Entonces, mi cuento va precisamente de las casatrias, es la vida, o sea, la historia de una casatria desde que nace hasta cierto punto. Obviamente no cuento toda su vida y milagros, pero quería hacerlo así desde pequeña para que nosotros al mismo tiempo que ella va creciendo, tú vas entendiendo cómo se organiza ese mundo que ellas tienen ahí. Porque lo que yo tenía muy claro es que no iban a ser como los bosquimanos. Los bosquimanos es otra, para quien lo sepa, están las bosquimanas, ves las bosquimanas, salen y dices, por fin un grupo de mujeres aquí, ya somos súper guay, y de repente te das cuenta que las tías también son unas hijas de puta, en pocas palabras, porque lo que hacen es encierran a los machos ahí a la profundidad más profunda y los tienen que ser convertidos en animales, a los que lo único que los tienen es para follárselos, igual, lo mismo, o sea, al final vamos a lo mismo, para follar, tenemos a esa gente para follar. Entonces, por lo que yo había leído, tenía muy claro, por el contexto, de que las casatrias eran así. De hecho, cuando les hablaban de las casatrias y les decían, esas concubinas que tenéis, esas esclavas, sumisas, se notaba que a ellos no les hacía ninguna gracia. Y dice, bueno, a lo mejor no les hace ninguna gracia porque no les gusta que le toquen lo sagrado. Y dice, claro, a lo mejor es posible de que se hayan organizado de alguna manera en la que puedan sobrevivir. Y entonces lo que trato básicamente es eso, es cómo se organizan ellas y qué lenguaje crean, porque para mí el lenguaje es muy importante. O sea, el lenguaje es una herramienta también de evolución, es una herramienta de supervivencia también. Entonces lo que ellas hacen es crear incluso una realidad, amoldan la realidad que tienen para no volverse locas, básicamente, porque si lo pensaran en frío dirían, sí, de guay, somos muy guays, pero realmente somos unas putas esclavas sexuales, o sea, no hay más tía. Y entonces intento darles dignidad, hacer que es posible en las circunstancias más adversas, viviendo en
una perfecta oscuridad. Ellas no saben que pueden ver, de hecho piensan que no ven porque no tienen pollo, en pocas palabras. Claro, les falta un sentido y es lo más normal del mundo. Entonces, es como, ya lo estoy diciendo mucho, pero es eso, es una idea de cómo alguien puede organizarse, sobrevivir con dignidad en unas circunstancias tan adversas, digamos. Entonces, parece que ha gustado, como lo he planteado. También es verdad que yo he leído mucho, es un tema que a mí me gusta mucho, lo que es el lenguaje, las sociedades, la creación de sociedades, culturas y demás, y eso me ha servido mucho para poder realizar esto con la mayor objetividad y lógica posible, porque aunque a mí los tíos me cayeran fatal, yo no tenía que notarse para nada que a mí me caían mal, o sea, horriblemente mal, y que había situaciones incluso en las que ellas, yo las veía y yo decía, sois imbéciles, ¿sabes? O sea, yo lo escribí y decía, sois idiotas, así, pero tenía que hacerlo así y espero que haya quedado bien. No sigo porque creo que tenemos media hora y les puedo venir aquí, así que ya, basta. Después de este tema tan interesante, el rato de felicidad, que la verdad que está muy bien, ya veréis que todos los relatos de la antología la verdad es que son buenísimos, los ensayos también, las ilustraciones también. Y bueno, hablando de mi contribución, en mi caso se me comentó, bueno, ¿por qué no hablas algo de física que tenga que ver con la casa Puschmann, ¿no? Es que la casa Puschmann se puede hablar de física, biología, antropología, historia, y haces casi una enciclopedia, ¿no? Porque, como comentaba antes, es una obra muy ambiciosa, y es tan ambiciosa que tienen una novela corta que luego Aguilera escribió en solitario transformando la novela, donde los personajes viajan no al fin del universo, porque no es el fin del universo, pero casi. Entonces me puse a pensar, y bueno, siempre es un tema que a mí siempre me gustó, el pensar cómo podía ser la vida dentro de miles de millones de años, y bueno, pues voy a escribir sobre eso, sobre qué nos dice la física, sobre qué posibilidades de supervivencia tiene la vida, y si el entorno que nos están narrando Aguilera y Rodal en este cuento es factible científicamente o no. Entonces, a partir de ahí, hago una exposición de todos los aspectos de la física que tienen que ver con las posibilidades de supervivencia de la vida y trato de enlazarlo con aspectos de la saga La Casa Puschmann, intentando de vez en cuando conectar con algunos otros conceptos que tengan que ver que sean de física, que están presentes en la saga, a los que no he podido dedicar, digamos, más espacio, pero que para que el lector se vaya haciendo una idea de todo lo que hay escondido subterráneamente, todo el trasfondo, toda la documentación que hay escondida en esa serie de relatos y novelas. Entonces, bueno, en sí mismo es eso, ¿no? Es una exposición de si la vida puede sobrevivir o no. Mis conclusiones no son muy optimistas y en eso coincido con los autores de Aguilera y Rodal, que no, bueno, la verdad es que, porque es que ciertamente lo que nos dice la ciencia no es para ser muy optimista, pero bueno, intento que el lector vaya maravillándose, ¿no?, con las posibilidades esas sobre la supervivencia futura y conectando eso con la saga. Y luego hay un tema que cuando lo leáis lo veréis más implícitamente, que es cómo podemos interpretar el género de ciencia ficción teniendo en cuenta este tipo de temas, o sea, cómo estas cuestiones que son proyecciones de la física, son especulaciones puras y duras, no es una cosa, digamos, que se está en el laboratorio, cómo eso se relaciona con el género y cómo el género es capaz de hacer eso, ¿no? Entonces intento al final que el lector vea también no solo el rollo ese mazacote de términos, conceptos, que me han comentado que es muy denso, muy extenso y todo eso, intento conectarlo luego con lo que es el propio género en sí. Y luego, bueno, como curiosidad, revisando luego el texto me he dado cuenta de que, bueno, en castellano, a día de hoy, escrito por españoles, no había habido un texto que enfocara el tema de la ciencia ficción y en concreto esos aspectos de la física explicados como están, como está explicado en él. Entonces me he explayado bastante para desarrollar ese tema. Más o menos es lo que trata mi ensayo. Creo que se compagina muy bien, se conecta muy bien con algunos de los cuentos,
más especulativos, y con el ensayo de Sergio sobre temas de biología, que creo que desde cierto punto de vista, aunque no lo parezca, tiene mucho que ver, porque yo también hablo de evolución, no es evolución biológica, es evolución de leyes físicas, y creo que en el fondo el tema fundamental de la Casa Puspa es eso, evolución cósmica, evolución biológica, etc. ¿no? Eso lo puedes hablar, Sergio, de... Bueno, yo en realidad no vengo a hablar de mi artículo, pero voy a hacer un par de detallitos y enseguida paso a lo que me importa, que es el libro en sí. Bueno, en realidad, cuando me vino Rudy me dijo, ¿qué te parece escribir un artículo sobre la biología en la Casa Puspa? Pues le dije, pues vale, mola. Lo que pasa es que no sabía a la hora de enfrentarme a los relatos, que me había leído alguno, pero no todos los libros, el grado de importancia que tiene la biología en la saga, y dentro de la biología la importancia que tenía un aspecto concreto, que es la evolución, porque esto es casi privativo de Casa Puspa, lo he encontrado en otra novela, que es el intervalo temporal, 25 millones de años, lo bastante amplio como para dar a la evolución natural oportunidad de desarrollarse, y lo bastante corto como para que la cosa no se desmadre al estilo, no sé, por ejemplo, de Invernadero de Aldis. Y lo plantea así, que la evolución en la Casa Puspa, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista artificial, que hay un montón de injerencias que en la evolución, y por último, la magna obra, que es la esfera, que funciona casi como un organismo. Y bueno, pues la verdad es que me vino muy bien a mí personalmente, porque llevo mucho tiempo sin escribir nada, y gracias a la insistencia de Rudy, pues tengo esto que espero que os guste. Y yo, como decía, no venía a hablar de ello. Yo vengo a hablaros del resto, por ejemplo, es que nos ha recalcado bastante. La novela Corta de Felicidad es magnífica. No, de verdad. Es muy posible que sea la mejor novela corta de este año, y ya veremos. Porque últimamente, porque soy un vicioso, he estado leyendo algo de ciencia ficción feminista, y esto es impresionante. La verdad, la tengo ahí. No, en serio, tenéis que hacer caso del artículo aquí de la física. Solo os puedo decir que cuando lo vi por primera vez, me encontré con un pedazo de archivo impresionante que no os podéis imaginar hasta qué grado llega a profundizar. Y después hay otros grandes cuentos. Por ejemplo, uno de los que más me ha gustado es el de José Miguel Vilar, se llama El misterio de Rosetta, que yo creo que abunda en la parte aventurera, en la parte de investigar en lo desconocido que tiene el universo de la Casa Puspa. Y por supuesto ahí también tenemos la reedición de Maleficio, la novela corta de Águila y Redal, que también es una cosa... O sea, yo lo siento por los que habéis escrito cuentos, pero os han emparedado entre Maleficio y Ari el Tonto, que son dos cuentos magníficos de los autores aquí puestos. Hemos venido al mundo a sufrir, o sea. Sí, yo lo siento mucho. Y después, pues cada uno de ellos, cuando los veáis, veréis cómo intentan aportar algo de sí mismos y ampliar ese magnífico universo que nos legaron, pues hace ya 25 años, nos legaron aquí, y sobre todo nos demostraron una cosa. Yo creo que esto, aparte de celebrar los 25 años de la antología, nos viene bien la ciencia ficción española, que existe, está ahí y puede crear obras tan magníficas como la serie original, y que aún hoy, tanto tiempo después, ha logrado concitar a un grupo de personas pues, tan diverso como nosotros, para hacerles un homenaje, y espero que para seguir aportando un granito de arena pues, a lo que es el universo, y a ver si se para aquí. Ya veremos. Bueno, muchas gracias. Pues ahora me toca a mí. Y yo tengo que empezar haciendo una confesión. Es que estuve a punto de decirle a Rudy que no iba a participar en la antología, pues por un motivo que me da vergüenza admitir. Es que yo no me había leído los libros. O sea, sí, era una de mis lagunas tremendas en la Fundación Española, estaban estos libros. Y por eso estuve a ver cómo me los voy a leer para hacer esto. Oye, pues vale. Ya que estamos, ya que tengo la excusa, voy a cogerlos. Y entonces empecé con ellos. Y hacía tiempo que no leía ciencia ficción. Hacía tiempo que no
sentía esa explosión increíble del sentido de la maravilla en estado puro, desde los tiempos de Pórtico, de Frederick Paul, desde los tiempos cuando leía a Heidegger, a Asimov, y de repente en este libro empecé a encontrarlo. Primero busqué un poquito de documentación en la red, leí alguna reseña porque es que de entrada empecé a leerlo y las primeras páginas me costaron. Era muy empezar de lleno en un universo que el lector no conoce, pero que te lo lanza a la cara. Y me costaba avanzar. Y luego leí por eso, en reseñas que decían eso, las primeras páginas tranquilo, luego ya verás. Y luego ya vi. Era sorpresa tras sorpresa, la boca abierta de manera permanente. Estaba yo con mi libretita apuntando, buscando inspiración, buscando qué cuento me apetece contar sobre este universo tan colosal. Y venga a apuntar cosas, y es que esto no puede ser, esto es imposible. Y era sorprendente, ¿no? Me cogieron estos dos autores y me arrastraron a lo largo de dos novelas y me devolvieron el sentido de la maravilla que yo hacía tiempo que no lo sufría de ese modo tan visceral, tan bestial. Y luego llegó un momento determinado que fue cuando descubrí unas grandes ciudades en este planeta, unas ciudades que se mueven, que ruedan, gigantescas, colosales, que ya me quedé completamente hechizado, porque bueno, no sé si lo sabéis, aquí hay gente que no me habrá leído, pero hay algo que a mí me encanta, que son las ciudades encantadas, las ciudades peculiares. Y aquí había unas ciudades que dije, vale, ya sé lo que voy a escribir. Entonces, pues nada, mi cuento se llama Ciudades. Me proyecto en el futuro de estas urbes increíbles y les doy vida, les doy conciencia de sí misma. Utilizo detalles de los libros para crear cierta sintonía con sus novelas, aunque no sean exactamente lo mismo, claro. Y la verdad es que fue una experiencia para mí nueva, ¿no? Meterme en un universo que no es mío. Iba ahí pues hasta con cierto reparo. Claro, es que es como si de repente alguien te deja sus juguetes de toma, disfrútala tú con ellos. Y claro, al principio te da un poquillo de reparo, ¿no? Pero me lo pasé muy bien y primero cuando Rudy me dijo que mi cuento le había gustado, pero luego, sobre todo, cuando Juan me escribió un mensaje y dijo, me encanta tu cuento. Y dije, bueno, he jugado con los juguetes, me lo pasa bien, y ha gustado a él, y es el dueño, uno de los dueños de ellos, ahora se los devuelvo y me quedé muy a gusto. Y a ver que disfruté mucho del relato, disfruté mucho de jugar con la inventiva de otras personas. Ha sido un placer participar en esto. Una de las cosas que más me gustan, además de ambos relatos, tanto el de Felicidad como el de José Antonio, es que los dos cogen un pequeño elemento del universo de Acasapuspa, en el caso de Felicidad mínimo, porque efectivamente es una referencia casi de pasada en un par de novelas. En el caso de José Antonio se menciona un poco más el tema de las ciudades, pero no deja de ser un elemento puramente secundario, y lo amplían y aportan sobre una luz totalmente nueva que los autores probablemente ni habían tenido en cuenta, y que al mismo tiempo a los autores originales les encanta, y que coño, sí, esto me gustaría haberlo hecho yo. Entonces en ese aspecto creo que ambos cuentos son modélicos sin desmerecer a los demás. Creo que el nivel de la antología, aunque esté mal que lo diga yo como editor, es altísimo, les pone un listón bastante alto a la ciencia ficción española actual, lo digo sin ningún rubor. Y bueno, en parte también porque hemos recuperado, evidentemente, lo decía Sergio, el material original de los autores, una novela corta y un cuento que habían sido publicadas en su momento, el cuento en una pequeña revista llamada Ben y la novela corta en la antología anual Visiones que organiza que prepara la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, y que tiene muy poca difusión. Recuperar esos dos relatos de los autores originales me parecía obligado. No queda mucho tiempo, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta que sepáis, bueno, Odo, adelante, ya veo que están lanzados. Yo quería preguntar si se tiene pensado retomar aquello del que se habló a raíz de la publicación de Mundos y Demonios, de una tercera novela en este reboot de Acasapuspa, precisamente a cargo de Juanmi Aguilera y Rodolfo Martín. Fue una cosa que hablamos Juanmi y yo. Efectivamente, Juanmi me propuso en su momento escribir la continuación de Mundos y Demonios juntos. A mí la idea me apetecía mucho, a Juanmi también, si no, no me lo hubiera propuesto, pero bueno, por una cosa o por otra la cosa nunca llegó a cuajar. Ahora mismo sé que Juanmi anda metido en otras cosas, no sé si volverá a Acasapuspa en un futuro. Si vuelve y quiere contar conmigo, yo estaré encantado, pero bueno, no es algo que pueda ni confirmar ni negar, evidentemente.
Más preguntas, nadie quiere decir nada. Bueno, simplemente se ha hablado ya de los artículos y de los relatos, ya digo que tanto unos como otros son excelentes, pero quiero recalcar el tema de las ilustraciones, que me parece que aporta un factor importante a esta antología. Como decíamos, pues esto que veis es un alienígena, uno de los alienígenas más originales que yo he visto jamás en la ciencia ficción. Son en realidad una especie de organismo colmena, en cierta manera, son las cofraditas. Esto es una cultura humana, pero muy extraña, son los shaktistas, son unos tíos que usan zombies, literalmente, pero hablo de los zombies de la cultura caribeña, no el zombie romeriano. Sus criados son básicamente muertos vivientes. Estas son las portadas de las dos novelas originales, obra de Tony Garcés, un excelente ilustrador, y que para mí ha sido un placer que Tony me permitiera reproducirlas. Esto es un Angry, uno de los alienígenas más chulos que jamás han creado. Vamos, los aliens de las películas son bebés de pecho al lado de los Angry, literalmente. Son unos predadores terribles y además son inteligentes. Y esto es lo que podríamos decir el embrión de Acasapuspa. Acasapuspa parte de un pequeño cómic de 8 páginas que Juan Miguel Aguilera hizo con Rafa Forteriz y que se perdió y que solo se ha conservado esta ilustración. Entonces, poder recuperar esta ilustración de la Acasapuspa originario para mí ha sido un placer. Y finalmente, esto es una portada del propio Juan Miguel Aguilera para una edición de Mundos en la Eternidad, que fue la refundición de las dos primeras novelas. Fue una edición que iba a salir, quiero recordar, en Bibliópolis y que, bueno, por circunstancias no llegó a publicarse. Es decir, y finalmente sí que me gustaría enseñar la ilustración final. Obra de nuevo de Paco Roca, es probablemente el autor que más ha ilustrado a Acasapuspa. Esta ilustración siempre me encantó, salió en su momento a blanco y negro en la revista Ben, y es básicamente Paco Roca dibujando a los dos autores rodeados de todas sus criaturas. Entonces, recuperar esa ilustración y poder reproducirla a color, ya sé que desde ahí no veis gran cosa, pero bueno, luego os podéis acercar al libro y ojearlo. Para mí ha sido un verdadero placer. Y comprarlo y todo, ¿eh? Y comprarlo y evidentemente que os lo firmen los autores. Faltaría más. Pues bueno, más o menos el tiempo siendo para la presentación yo creo que está llegando a su fin. Me encantaría seguir porque vamos, hablar de este libro, del tiempo que le he estado dedicando, que le han dedicado ellos, de cómo he ido juntando los distintos relatos, leyéndolos, disfrutándolos, dándome cuenta del verdadero prodigio que tenía entre manos, de ponerme a maquetarlo, a recibir la ilustración de portada de Juan y diseñar sobre ella la cubierta, en fin. Ha sido, ya digo que es el libro del que más orgulloso me siento de haber editado, y ni siquiera es un libro enteramente mío, quiero decir que no soy el autor, soy simplemente el coordinador y el editor, y bueno, y poder recuperar para la maquetación el tipo de maquetación que en su momento usó la revista Nueva Dimensión, que es quizá la revista definitiva de ciencia ficción en castellano, que todavía no ha sido superada. Pues bueno, yo creo que para mí la antología ha sido algo mágico, creo que para los que participaron en ella también, y espero que para los que la leáis, pues que también lo resulte. Gracias por haberos acercado y bueno, espero que os guste. Aquí tenéis a los autores para que os firmen los ejemplares. Faltaría más. Muchas gracias.